Voy a hablar en forma general. Muchos de los cristianos, en forma general, estamos temerosos por lo que está pasando y queremos guardar nuestras vidas y queremos juntar y queremos atesorar porque hay escasez, porque hay enfermedad, porque hay virus y porque hay tantas y tantas cosas que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra economía y tantas cosas. Y nos preocupa eso nos preocupa. Y lo más elemental que debería preocuparle al cristiano, no nos preocupamos. ¿Quién se preocupa por el pecado? ¿Quién se preocupa y dice, realmente, todos los días peco y transgredo la palabra de Dios? De eso no se preocupa uno. Porque no hay temor de Dios, porque no hay conocimiento de Dios, porque no confiamos en Dios. Cuando hay confianza en Dios, nada nos detiene para buscarle. Nada nos detiene para estar delante de Él en adoración juntos con los hermanos. No hay impedimento. En silla de ruedas, apenas pudiendo caminar, apenas respirando, apenas dando testimonio de cómo Dios nos ha levantado. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Dios que todo lo puede. Y seguimos orando por aquellos hermanos para que realmente ellos puedan confiar en ese Dios grande y verdadero que tenemos nosotros. Y el día de hoy vamos a seguir tocando esta serie que es Conociendo a Jesús, conociendo a Dios. Y el tema de esta tarde se llama la avaricia y el contentamiento. ¿Qué tiene que ver la avaricia y el contentamiento, pastor? Pues todo. Cuando hay desconocimiento de Dios, una de las cosas que tiene el hombre es la avaricia. Y cuando hay conocimiento, cuando no hay conocimiento de Dios, y cuando hay conocimiento de Dios, el hombre tiene contentamiento con lo que tiene. Por eso es bien importante y estamos tocando esos temas para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Dios, en Jesús. Porque uno de los principales problemas del cristiano, es que hablamos mucho de Dios. Es que decimos tantas cosas de Dios, pero realmente no le conocemos, o le conocemos muy poco. Y en nuestro criterio tenemos una imaginación, una perspectiva de lo que es Dios, cuando en realidad ese no es Dios. Dios es grande, poderoso. Dios es aquel que obra milagros, que transforma vidas, que salva, que cambia las circunstancias que estamos pasando. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Es el Dios poderoso en el que tenemos que confiar. El mundo confía en tantas cosas. El mundo que no conoce a Dios confía en tantas cosas. Y por eso va en busca de esas cosas que le dan seguridad y confianza. Ellos quieren tener mucha economía, muchas cosas, muchas propiedades, en el cual puedan descansar, en el cual puedan suplir según ellos sus necesidades. Y no es malo tener, no es malo anhelar. Lo que es malo es lo que ahorita vamos a ver. Tenemos que buscar a Dios para que Él se pueda revelar en nuestras vidas. ¿De qué manera se puede revelar Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera? Para que podamos confiar en Él. Y es mediante una intimidad con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la predicación, a través de lo que escuchamos, a través de esas escrituras. Y cuando nosotros le vamos conociendo, y vemos la plenitud en Él, entonces nosotros podemos confiar en Él. Y entonces nada nos detiene para buscarle, nada nos detiene. Ahora con tanta facilidad te detiene un agua
un viento, una pandemia, con cuánta facilidad te detiene. Pero a los que confiamos en Dios, no nos detiene ni una enfermedad, no nos detiene ni una escasez. Yo veo hermanos que hacen mucho sacrificio por estar aquí. No hay economía, pero ellos vienen, ven cómo le hacen, pero están aquí. Es su prioridad estar aquí. Unos que vienen de lejos, es su prioridad estar. Porque han confiado en Dios, porque buscan de Dios, porque saben en dónde está Dios y conocen del carácter de Dios. Y en Dios estamos seguros. Y una de las cosas en las que podemos estar seguros y depositar nuestra confianza como cristianos es que nosotros nuestra vida no termina así en este cuerpo terrenal tal y literal. Nosotros vamos a tener una vida posterior, una vida eterna. Y entonces, ¿por qué aferrarnos al materialismo que envuelve este mundo y no a las divinas gracias que ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, de sus promesas? Desconocemos la providencia de Dios. Y cuando desconocemos la providencia de Dios, nos volvemos necios en nuestra propia opinión. Vamos a buscar la palabra de Dios, Lucas 12, versículo del 13 al 21, y nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a ver un hombre que no tenía conocimiento ni temor de Dios. Y así hay muchos en la actualidad. ¿Ya lo tenemos? Lucas 12, Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, fíjense lo que les dijo, Él aprovechó esta oportunidad para poder decirles a ellos y enseñarles muchas cosas. Les dijo: mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuchen bien lo que dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Wow. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. ¿Qué le dijo Dios? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde. Rogamos y pedimos, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, que tú nos des el entendimiento en nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea el portador de esta palabra. Yo solamente como instrumento tuyo, Señor, servidor tuyo, siervo inútil tuyo, Señor, transmitiéndola. Te pido y ruego que salgamos, Señor, con la bendición que tú tienes de tu gracia, de tu amor, de tu palabra para cada uno de nosotros, y no solamente ahí la podamos transmitir para tu gloria y honra. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, hermano. Hermano, ¿usted se aferra a las cosas materiales? ¿O tiene contentamiento con lo que el Señor le provee a usted? ¿Usted es necio? Porque muchos de los que, y no hablo de esta iglesia, hablo en general, muchos no van a la iglesia porque están bien afanados y ocupados en sus trabajos, en sus relaciones con la familia, en sus delitos y placeres y deleites.
Están afanados en tantas cosas. Por eso les pregunto a usted que se aferra a las cosas materiales que satisfacen a la carne, al cuerpo, o tiene contentamiento con lo que el Señor les provee. Ahí vimos a una persona que es necia. Y dice la palabra de Dios que hay un necio, y el necio dice que en su corazón que no hay Dios. Esto viene en el Salmo 14:1. En su corazón dice que no hay Dios. O sea, un necio totalmente dice que Dios no existe, que no hay Dios. Y yo estaba viendo en el diccionario qué significa la palabra necio. Y dice, es aquella persona sin conocimiento, ignorante o imprudente por falta de razón, terca u obstinada en lo que hace y dice. Este es como el personaje, como el hombre que estábamos viendo en la Biblia. Y eso trae una consecuencia. La consecuencia de negar a Dios es que viven de acuerdo. Ellos viven de acuerdo a sus teologías, a sus a sus teologías, a su forma de ver el mundo, y practican toda clase de pecado, a sus filosofías, iba a decir. Y en la Biblia hay un ejemplo de una persona así, de una persona necia que no creía ni conocía al Dios vivo. Está en Segunda de Crónicas, vamos a buscarlo, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Nos habla del caso del rey, el rey Sennacherib, rey de Asiria. Crónica 32. Este era un rey necio. No reconocía a Dios como el Señor del mundo, como el amo, y se atrevió a blasfemar contra Dios porque no conocía a Dios, así como muchos necios que no conocen a Dios, que no creen en Dios. Fíjense lo que dice el del 17 y 18. Dice, además de esto escribió cartas en que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron liberar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Wow, dice, él está diciendo, ese Dios, los dioses de aquellos pueblos que yo conquisté no me hicieron nada, yo los conquisté. Y ahora el Dios de Ezequías, no, ¿quién es ese Dios? Yo lo voy a conquistar. Y no solamente eso, dice y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y no solo eso, sino que fueron y espantaron con gran clamor al pueblo de Judá, ahí en Jerusalén. Fueron y les gritaron y los querían espantar. Los querían espantar y dijeron, su Dios, ese Dios no sirve para nada, es un Dios como los demás dioses que hemos conquistado. Era un necio. No conocía a Dios. Y además quería meter miedo. Como ahora el príncipe de este mundo mete miedo a tantos cristianos. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Ezequías y el profeta Isaías? Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron por eso. ¿Y qué? Y clamaron a Dios. Oraron y clamaron a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en peligro? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que algo se levanta contra nosotros? ¿Escondernos en nuestra casa? ¿Cuidarnos en nuestra autosuficiencia? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, orar a nuestro Señor. Cuando usted tiene problemas, lo que tiene que hacer, cuando usted está pasando una situación dura, es ir, doblar su rodilla, clamar a nuestro Dios. Pero ¿por qué clamó Ezequías? ¿Por qué clamó Isaías? ¿Saben por qué clamaron? Porque ellos sí conocían a Dios. Ellos sí sabían quién era Dios. Ellos sí sabían que las promesas de Dios se iban a cumplir en aquellos que habían depositado su confianza y creían. Ellos sabían del poder de Dios y sabían qué podía hacer Dios en la circunstancia que estaban pasando.
Esa es la diferencia de quien cree y de quien no cree. Muchos cristianos dicen creer y también oran, pero realmente no le creen. Dudan, tienen dudas de quién es el Señor. Y con nosotros, cuando creemos y no dudamos, fíjate lo que pasa. Fíjate, como consecuencia de su necedad y desconocimiento de Dios, fíjate lo que hizo Dios. 21, versículo 21, segundo de Crónicas 32, 21. Jesús responde, Dios responde y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Wow, los destruyó, ¿eh? Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando ¿en dónde? En el templo de ¿quién? De su Dios. Allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Wow. Wow. Ese era el Dios de Ezequías, de Isaías, y ese es tu Dios y mi Dios. Poderoso, el que nos cuida, el que está con nosotros. Dicen algunos escritores que únicamente ese día murieron 185,000 asirios, nada más, que no habían creído en Dios. Nada más murieron 185,000 asirios, sin tener que hacer nada el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, donde era rey Ezequías. ¿Por qué? Porque confiaron. Y estaba al pie de las murallas, estaban para atacarlos y matarlos. Y confiaron. Muchos de nosotros nos sentimos mal, nos sentimos enfermos, padecemos algo, pero no nos rendimos. Oramos y clamamos y confiamos en ese Dios, en ese Dios. Este hombre de la historia que leímos al principio de Lucas, es un necio que le falta conocimiento de Dios. Es un necio, el cual vive afanado en su trabajo y en sus proyectos. Y los proyectos y los trabajos en sí no son malos, son buenos. Es un modo de vida, un proyecto, un trabajo. ¿Saben cuál es el problema? Que se habían olvidado completamente de Dios. Se había olvidado completamente de Dios. Ese es el problema. Ese es el necio del cual estamos hablando, que el Señor Jesús le dice necio, necio. Vivir sin la más mínima preocupación de su salvación, de la salvación de su alma, que creía él que tenía mucho tiempo para vivir, y le dice, ahora sí, hay muchos años por delante, alma mía, vamos a gozarnos, vamos a beber, vamos a disfrutar. ¿Sabes qué? Ya trabajé, ya me costó, ahora sí, vamos a disfrutar, alma mía. Y el Señor le dice, necio, porque de todo te preocupas, menos por la salvación de tu alma, que es lo más importante. Es lo que yo decía al principio, podemos estar aquí muchos afectados por enfermedad, por problemas, pero buscando la salvación de nuestra alma. Y muchos podrán estar contentos y felices, afanados en las cosas de este mundo. Yo ahorita cuando preparaba este sermón, estaba leyendo, porque luego leo lo de otros pastores, y me llamó la atención lo que decía un pastor de un hombre, acerca de este hombre. Decía él, había un hombre que cepillaba sus dientes 2 veces al día o 3 veces, iba al doctor 2 veces al año a checarse. Era un hombre que se cuidaba muy bien, ¿eh? Era un hombre que le gustaba estar muy bien. Dice que cuando llovía usaba botas, chamarras, se cuidaba muy bien, que salía a tomar al campo aire fresco, que llevaba una dieta de vegetales y frutas frescas, que lo mínimo que dormía eran 8 horas diarias, no fumaba, no tomaba, no se enojaba tan fácilmente, hacía ejercicio, trabajaba duro y ahorraba cada día que trabajaba, cada que le pagaban ahorraba todo su dinero. Y este hombre, decía él, wow, este hombre en verdad estaba preparado para vivir, y tal vez vivir 100 años, muy preparado. Y dice el predicador, ¿pero qué creen? Murió a los 25. Se afanó tanto, y no sé por qué murió, pero murió a los 25.
Y dice él, por eso me llamó la atención, dice él, le sobreviven 18 especialistas, 4 institutos de salud, 6 gimnasios, numerosas facturas de comida saludable y vitaminas y una cuenta grande en el banco. ¿Saben por qué? Porque cometió un solo error. Su vida era intachable, pero cometió un simple y sencillo error que a la vez es grande. Lo que le pasa a muchos ahora en la actualidad, se olvidó de Dios. Nada más. Nada más. ¿Cuántas personas de nosotros planean su futuro? Y voy a hacer, y voy a estar, y voy a buscar lo mejor para mí, para mis hijos, las mejores oportunidades. Y eso no es malo, pero debemos de considerar a Dios. Debemos de tener temor por nuestra alma, porque si no vamos a ser necios y podemos tener un final amargo, triste. Este hombre de la parábola que vimos, antes de que él pudiera disfrutar todo lo que había atesorado en los graneros, fue llamado a cuentas. ¿Y a dónde creen que lo haya mandado el Señor? ¿O a dónde creen que va a parar? A un lugar de tormento. A un lugar de tormento. No es malo prepararse, no es malo buscar que estén bien en el futuro, una jubilación. No es malo vivir antes de morir, no es malo, pero pasar por alto la vida después de la muerte es un desastre. O sea, si no consideramos qué va a pasar después de que nosotros partamos. Y eso solamente es a través de que nosotros permanezcamos en Dios, de guardar nuestra alma. Jesús nos manda a no preocuparnos, pero solamente vamos a poder dejar de preocuparnos a la medida en que nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Porque a la medida que conocemos, nuestra fe se va afianzando en Dios, y entonces nosotros con esa fe podemos librarnos de la ansiedad que causa la codicia, la avaricia y muchas otras cosas más. Porque el dinero, lo malo no es que el dinero sea malo, pero si se usa como un fin en sí mismo, nos puede separar, nos puede orillar separarnos de Dios, así como también de los necesitados. A veces la avaricia es mucha que ya no nos damos cuenta que hay tantos necesitados a los lados. Y una persona necia usualmente tiene falta de contentamiento en su corazón. Nada lo llena, nada lo satisface. Nunca está satisfecho por nada y siempre tiene falta de contentamiento. Pero les voy a dar una buena noticia. Para aquellos que buscan de Dios, para aquellos que confían en Dios, en la palabra de Dios nos enseña que podemos tener contentamiento, que podemos ser felices, aún en medio de todas las circunstancias que estemos pasando, viviendo, aún en medio de circunstancias dolorosas, de aflicciones, puede haber contentamiento. Y no es necesario hacer graneros para producir y guardar, sino podemos tener una calidad de vida que podemos disfrutar día con día, día con día, día con día. Cada día trae su afán, cada día trae sus preocupaciones, cada día tenemos que vivir y rendirnos a los pies de Cristo y decirles gracias, Señor, porque me has permitido vivir un día más, y eso es por gracia de Él, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo merezco, sino por lo que Él hizo y por su grande misericordia. Y Él en su palabra, por eso tenemos que leerla, por eso tenemos que vivirla, aprenderla. Porque cuando nosotros vemos la plenitud que Él tiene para su creación, nos damos cuenta y podemos estar confiados en que Él nos enseña y nos dice cómo vivir la vida. Y Él nos dice y nos enseña a través de Filipenses 4:10. Vamos a Filipenses 4:10. Vamos a ver del 10 al 13. Nos enseña que podemos vivir con contentamiento bajo cualquier circunstancia. Pero para eso tenemos que tener conocimiento. Filipenses 4:10.
al 13. Dice, está hablando aquí Pablo y está agradeciendo al pueblo de Filipos porque ellos se habían comportado de una manera generosa con él. Y él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él está diciendo, les agradezco porque han tenido cuidado de mí, su generosidad ha sido grande para conmigo. Anteriormente no lo habían hecho, no porque no quisieran, sino porque no habían tenido oportunidad, pero ahora lo hacen. ¿Y saben qué? Y viene el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿qué? A contentarme. Subraya en su Biblia, pues he aprendido a contentarme. Hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje es a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que podemos tener ese aprendizaje. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. ¿Cuál es tu situación? Estoy enfermo de grande manera, puedes tener contentamiento. No que no te duela, no que no te sientas mal. ¿No tienes dinero? Puedes tener contentamiento. ¿Tus relaciones no están tan bien? Puedes tener contentamiento y seguridad que si las pones en manos de Dios, Dios puede enmendar todo. Dios puede enmendar todo. En todo podemos tener contentamiento. ¿No tienes trabajo? Ten contentamiento con Dios y Dios va a ser proveedor. Dios va a ser proveedor. Dios provee. Entonces les dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea situación. ¿Cómo qué, Pablo? Y dice, sé vivir, versículo 12, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. ¿Alguien le enseñó? Él aprendió porque le enseñaron. ¿Por quién fue instruido? Por el Espíritu Santo de Dios. A través del conocimiento de la palabra de Dios. A través de las experiencias vividas como cristiano. Dice, pues repito el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre. Hermano, a lo mejor usted no tiene para comer el día de mañana, pero usted haga lo que tenga que hacer, confía en Dios y gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una declaración de fe, hermano, no solamente de fe, de conocimiento y reconocimiento a la providencia y soberanía de nuestro Dios. Es una fe, es una declaración de fe tremenda y grande. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. A veces nos pasan situaciones difíciles y lloramos. ¿Y es malo llorar? No. Pero debemos de descansar en nuestro Señor, tener fe en que Dios es el que puede hacer las cosas, grandes maravillas, grandes cosas. Wow, se levantó este rey contra Ezequías y contra Isaías, una multitud de hombres, y todavía gritaron y quisieron atemorizar a este pueblo, pero ellos confiaron en Dios, creyeron en Dios y Dios les dio la victoria. Por grande que sea tu problema, no puede ser mayor que la grandeza de nuestro Dios, pero créelo de verdad. Por grande que sea tu problema, tu situación no es mayor a lo grande que es nuestro Dios. Y debemos de confiar en Él, aunque no veamos. Debemos de creer que Él tiene control de todas las situaciones que pasan cuando nosotros vamos y descansamos en Él. Y si descansamos en Él, ¿por qué estamos tan afligidos, tan preocupados? ¿Por qué estamos tan lastimados? ¿Por qué estamos tan aferrados a las cosas materiales? ¿Por qué somos necios? Somos necios. Y deseamos tener lo que otros tienen, anhelar lo que otros son. Cuando el Señor te dice, ten contentamiento con lo que tú tienes.
Ten contentamiento con lo que tú tienes. Debemos estar satisfechos con las dispensaciones soberanas de la providencia de Dios. ¿Qué es esto? Debemos estar satisfechos con lo que Dios nos da, nos concede. Lo opuesto a estar satisfecho es la murmuración, hermano, que es espíritu de rebelión. Es la murmuración, es la queja. Y en lugar nosotros de quejarnos, debemos de tener contentamiento y ser agradecido por lo que Dios nos da. Porque cada mañana que amanece, no es porque tú eres bueno y tienes un trabajo o porque tú vas a hacer algo, es porque por la gracia de Dios te dio vida y te puedes levantar y Él te da fuerzas para que tú vayas a trabajar y Él te sostiene. No es porque tú eres. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos es lo que nos falta entender, que es Dios el que nos da todo, la vida y todo, entenderlo. A veces pensamos que son nuestras fuerzas, que es nuestro trabajo, que es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Y déjame decirte que no, es Dios el que nos da. Y ahora en la actualidad hay mucho descontentamiento, mucho enojo, sobre todo en los jóvenes, por todo están inconformes, descontentos por todo. Ahora por todo. Y murmuran. Es lo que está pasando en esta época. No hay contentamiento. Y me pueden preguntar, ¿realmente el contentamiento sí es realizable, pastor? ¿O nada más es una idea así muy remota? ¿O nada más algunos lo alcanzan? ¿O nada más en el cielo? ¿O cuánto dura el contentamiento? Porque es bien difícil ver de una persona así. Pero esto lo va a dar esa relación íntima con Dios. Esto lo va a dar esa confianza que depositemos en Dios. Esto lo va a dar la madurez que tengamos en Cristo. Eso nos va a dar el carácter que estemos nosotros pareciendo al Señor. Déjame decirte que la fuerza de la declaración de Pablo sería mejor apreciada si nos diéramos cuenta su condición y las circunstancias cuando él escribió esto, que todo lo puede en Cristo y que sabe vivir y que ha aprendido y que ha sido enseñado. ¿Saben dónde estaba él? Él escribió esto estando preso en la cárcel. Dirás tú, ¿cómo puedes tener contentamiento estando preso y en la cárcel? Dirían, pastor, ¿cómo puedes tener contentamiento estando aquí con tu tanque de oxígeno? Y yo le referí hace 3 semanas que yo di mi testimonio, que yo después entendí y agradecí a Dios por lo que me pasó. Porque algunas personas escucharon de Dios. Y ahora es Dios el que va a hacer la obra, no yo, es Dios el que va a hacer la obra en ellos. Nosotros solamente orando y pidiendo por el Señor. ¿Cómo puedo tener contentamiento si me están pasando cosas? Si vivimos cosas. Y es que el contentamiento para una persona que busca de Dios viene de adentro para afuera. A la medida que él se alimenta de la palabra de Dios, crece su fe, su confianza y descansa en las promesas, descansa en la palabra de Dios. Y entonces hay contentamiento en todo porque él sabe que el que tiene control de todo es Dios y no es él. Ese contentamiento viene de lo más profundo de nosotros, del Espíritu de Dios, que es el que nos va preparando, nos va capacitando, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Ese Espíritu Santo nos va dando ese contentamiento, viene de adentro hacia afuera. Y el hombre quiere ver el contentamiento de afuera hacia adentro, con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que soy. Si tengo mucho, estoy contento. Si soy importante, estoy contento. Y estoy seguro porque ya tengo para mi futuro. Hombre necio, hombre necio. Vemos el contentamiento externamente. Cuando el contentamiento viene de adentro, de buscar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser, no en las comodidades de las personas. Pero eso viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué te afanas tanto?
Nos afanamos tanto en cuidarnos que no vamos a la iglesia, no nos vayamos a enfermar, no tengo cosas que hacer. Nos afanamos tanto, tanto. Y no nos afanamos en separarnos de Dios, en no separarnos de Dios. No nos afanamos en tener miedo del pecado, en salvar nuestra alma. No nos afanamos en eso, cuando eso es lo que deberíamos de hacer, es lo que deberíamos de hacer. Ahora hay una diferencia entre el precepto y la práctica. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que aprendemos y otra cosa es lo que ponemos en práctica. Yo puedo decir que soy muy bueno, pero si no lo practico, si realmente no se ve, aunque lo diga, no lo soy. Y es lo que pasaba con Pablo. Pablo había aprendido en la escuela. ¿En cuál escuela? En la escuela de la experiencia cristiana. Y entonces él lo que aprendía, lo que conocía, lo vivía. Esa es lo que da la experiencia, la escuela cristiana, a través del conocimiento, a través del tiempo. Y entonces él podía empezar a descansar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo vivía. Y entonces sí lo podemos vivir, sí lo podemos experimentar en esta vida, pero tenemos que empezar a tener conocimiento de Dios, a tener fe en Dios, no en lo que el mundo ofrece, no en la avaricia, sino tener contentamiento con todo. Hebreos 13:5, por favor, Eric. Hebreos 13:5. Dice así: sean vuestras costumbres ¿sin qué? Otra vez, sean nuestras costumbres dígalo fuerte, convencido, sean vuestras costumbres, o sea nuestra manera de vivir, sean nuestras actitudes, sea nuestro comportamiento y luego dice, contentos con lo que tenéis, Si el vecino tiene y yo no tengo, estoy contento, porque yo sé de quién dependo. Y no dependo de ver lo que tiene o no tiene aquel. Ni anhelo lo que tiene aquel. Yo estoy contento con lo que tengo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Pero ¿por qué? ¿Por qué él dijo esto? ¿Por qué dice, estén contentos con lo que tengan? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el cristiano? ¿Qué es lo que tiene el cristiano en su corazón? ¿Qué es lo que tiene el cristiano en su vida? ¿Qué es lo que tiene el cristiano? Y tiene a Cristo. Únicamente por tener a Cristo, usted y yo tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque creemos en su palabra y porque conocemos su palabra. Y dice, porque Él dijo, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Termina el versículo, note qué. Y ni te dejaré. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Esa es su promesa y por eso tenemos que buscarle y conocerle, porque si sabemos que Él dice, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Esta es una grande promesa para nosotros, como lo hubo para muchos hombres. Yo me acordaba de Josué. ¿Qué le dijo Josué 1:8? Josué 1:8. Este pasaje es muy conocido por todos ustedes. Dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. ¿Sabes qué? Apréndelo, conócelo, para que guardes conforme. Fíjense, acá dice en el Hebreos 3:5, no vivas, dice que vuestras vivencias, de manera de vivir sea sin avaricia. Y aquí dice que tú vivas conforme a todo lo que está escrito. ¿Qué diferencia tan grande? Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Dice, mira que te mando que te esfuerces, no que no hagas nada, sino que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará, ¿qué? Contigo. No te voy a dejar, dice en el Hebreos 3:5, en donde quiera que vayas. Él es una promesa que le hizo a Josué. ¿Y saben cuántos reinos conquistó Josué? ¿A cuántos príncipes, a cuántos reyes venció? A 31 nada más. Y en toda la guerra, y en toda las guerras,
Dios le dio la victoria, excepto en una. ¿Se acuerdan en cuál? Contra el pueblo más chiquito, más pequeño. Hasta el nombre daba pena pronunciarlo. Ahí. ¿Y saben por qué? Porque un hombre vio y fue tentado a la avaricia. No tuvo contentamiento con el pan diario que Dios les daba, con el maná, con las codornices. Él tuvo avaricia. Fueron, conquistaron y dijeron, esta es para la casa de Dios. ¿Se acuerdan de Acab? Fue y codició un manto, lingotes de oro, joyas, y se los llevó. ¿Y esa avaricia qué le trajo? Perdición. ¿Y saben qué? Perdición no solamente a él, sino a toda su familia, porque dicen que a toda su familia y a él y todas las cosas los mataron a pedradas y enterraron todas las cosas que él tenía, a él y a toda su familia. Trae maldición para él y para toda su familia. Pero cuando el Señor dice que nos va a hacer prosperar, nos va a hacer prosperar de manera que vamos a ser bendecidos. Entonces, cuando Él dice, no te voy a desamparar ni te voy a dejar, wow, es algo tremendo, es algo que si conocemos muchas historias de la palabra de Dios, Él cómo le dio la victoria. Siempre estaba con Josué, perdón, con José. Sí, con Josué siempre estaba con él y le daba la victoria y ganaban hasta que hubo descontentamiento en una persona y trajo maldición. Pero esa persona pagó caro su osadía. ¿Cómo podemos entonces tener contentamiento? Esforzándonos, aprendiendo, guardando todas las cosas que dice el libro de la ley. ¿Cómo podemos tener contentamiento? Teniendo fe, conociendo a Dios. Esa fe es la que nos va a ayudar. La escuela de la vida cristiana es donde vamos a aprender. A veces podemos ser golpeados, a veces podemos ser afligidos de muchas maneras. Pero el Señor está con nosotros. Pero el Señor está con nosotros, de verdad. No lo voy a leer, pero les recomiendo que lean 1 Timoteo 6, del versículo 6 al 10. Y no les digo más pasajes. 1 Timoteo 6, del versículo 6 al 10. Ahí les va a hablar de lo que estamos hablando, del contentamiento, donde nos dice que tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Así es, mis hermanos. Y lamentablemente muchos cristianos, aunque no lo saben, no lo creen, se han convertido en materialistas. ¿Por qué se han convertido en materialistas? Porque con sus hechos, Pablo con sus hechos demostraba que había creído y que confiaba en Dios. Y muchos cristianos con sus hechos, aunque con sus palabras digan, con sus hechos demuestran que no han aprendido a amar a Dios, a confiar en Dios, ya que con sus acciones lo que están diciendo es que yo necesito y yo voy a hacer porque Dios no es capaz de cuidarme, de proveerme, de tener el cuidado que yo necesito. Por eso, ¿sabes qué? Dios, permíteme, te voy a ayudar, porque tú no puedes. No es capaz, piensan que Dios no es capaz de cuidar de ellos y entonces dicen, no, Señor, ¿sabes qué? Aguántame tantito, debo de cuidarme, sí, pero no puedes hacer a Dios a un lado. La inseguridad puede conducirnos al amor del dinero, hermanos. El dinero como tal no es malo, pero el amor al dinero sí es malo. Ahí habla también Timoteo 6. Raíz de todos los males, el amor al dinero. El amor, el dinero no es malo, sino el amor. Lo que te separa de Dios es el amor al dinero. Hermano, ¿por qué no lo veo? Hermano, estoy trabajando. Gloria a Dios que me bendice. ¿Eso crees tú? Porque no tienes conocimiento de Dios. ¿Eso crees tú? Porque no practicas lo que dice la palabra. El que vive para sí mismo sin buscar la salvación de su alma es necio, hermano. Necio. Y al avaro, al necio, te digo una cosa, les espera un final terrible,
terrible. Usted puede ser golpeado por una enfermedad, por una escasez. Usted puede ser, pero ¿saben qué? Esas situaciones, a los que conocen a Dios y confían en Dios, esas situaciones nos ayudan a madurar, nos dan fuerza, moldean nuestro carácter. Yo he hablado mucho del carácter en el sentido de que las pruebas forman nuestro carácter. ¿Qué es esto? Que nos hace semejante al carácter de Dios, nos hace amar, nos hace tener piedad, nos hace ser humildes y muchas otras cosas más. Asemejarnos al carácter de Dios. Eso es lo que nos hacen las pruebas. Las pruebas que Dios permite para nosotros no nada más son porque sí o porque Él se le da la gana. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito y tendrá un propósito para la gloria de Dios y para bendición de usted y de mí. Entonces, hermano, el contentamiento viene a través del conocimiento y de la confianza en Dios, pero se muestra de adentro para afuera. Yo creo que de esa manera entendemos por qué nuestro hermano viene en silla, por qué nuestra hermana, aunque no puede estar al 100, está aquí, por qué el pastor viene con un tanque de oxígeno, porque hay contentamiento, agradecimiento y amor por aquel que dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Hermanos, dejemos la avaricia, tengamos contentamiento y eso lo vamos a tener solamente a través del conocimiento y la fe en Cristo y de las experiencias que tengamos en este caminar, siempre aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente ser oidores, sino hacedores, para que otras personas, como hablamos de Pablo, digan: mira, aquel cristiano tiene contentamiento, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo? Siempre da gracias a Dios en todo y por todo. Seamos muestra y ejemplo de aquellos que van aprendiendo, hermanos. Que Dios les bendiga.